Cuando me uní a una pequeña agencia de publicidad en el centro de Seattle, nunca imaginé que mi vida cambiaría tanto. Todo comenzó con reuniones laborales comunes con Edward, nuestro director creativo. Edward era un hombre carismático y seguro de sí mismo. Siempre encontraba una forma de atraer la atención. Nuestros ojos se encontraban cada vez más en la oficina y cada vez sentía una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo. Edward buscaba cualquier excusa para invitarme a su oficina, discutir un nuevo proyecto o aclarar los detalles de una campaña. Pronto, nuestras conversaciones se volvieron más personales y noté que nuestros toques se volvían más atrevidos. Todo comenzó con un ligero roce de dedos al pasar documentos, pero gradualmente esos toques se volvieron más íntimos. Recuerdo un día particularmente caluroso, cuando Edward me llamó a su oficina con el pretexto de discutir un proyecto. Al entrar, cerró la puerta con llave, algo inusual en él. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Se acercó a mí y mientras explicaba los detalles del proyecto, su mano se deslizó suavemente por mi cintura, acercándome a él. Su aliento caliente en mi piel y el fuego en sus ojos eran imposibles de ignorar. Fue nuestro primer beso, lleno de ternura. Edward no era solo mi jefe, era alguien que sabía leer mis pensamientos. Cada una de sus miradas estaba llena de promesas y cada conversación nuestra, de silencios significativos. No podía ignorar cómo nuestros encuentros se volvían más frecuentes y personales. Edward encontraba razones para invitarme a cenar y pasábamos tiempo juntos disfrutando de la compañía del otro. Una noche, cuando salía de la oficina, me detuvo en la puerta y se ofreció a acompañarme a casa. Acepté, sintiendo mi corazón latir con emoción. Durante el camino, hablamos de todo y me parecía que había encontrado un alma gemela en él. Al llegar a mi casa, Edward me miró a los ojos y tocó suavemente mi rostro. Sus dedos deslizaron por mi mejilla y sentí cómo mi pulso se aceleraba. Nuestros ojos se encontraron y comprendí que ya no podía resistir esa atracción. Edward se inclinó y me besó lentamente. Fue un beso que me hizo olvidar todo a mi alrededor. Al día siguiente en la oficina, todo parecía diferente. Edward y yo intentábamos comportarnos como de costumbre, pero cada mirada, cada toque estaban llenos de significado oculto. No podía concentrarme en el trabajo, pensando solo en él. Su presencia se volvió mi adicción y no podía esperar la siguiente oportunidad de estar a solas con él. Edward comenzó a hacerme pequeños regalos, flores, notas con palabras tiernas, dulces. Estas pequeñas cosas mostraban cuánto significaba para él y cada vez hacían que mi corazón se detuviera. Me sentía especial y eso era increíblemente agradable. Uno de esos momentos fue el día en que encontré una pequeña nota en mi escritorio. «¿Cena esta noche?», decía. Miré a Edward, quien me sonreía desde su mesa. Acepté sin dudarlo. Esa noche nos encontramos en un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad. El lugar era acogedor y romántico, y me sentía como en un cuento de hadas. Edward eligió una mesa en un rincón, lejos de miradas indiscretas. Hablamos, reímos y disfrutamos de la compañía del otro. Sus manos encontraron las mías bajo la mesa y sentí cómo mi corazón se detenía de felicidad. Después de la cena, sugirió dar un paseo. Caminamos por calles tranquilas, hablando y riendo como viejos amigos. Pero con cada toque y mirada, la tensión entre nosotros crecía. Al girar en un callejón oscuro, me empujó contra la pared y me besó como si fuera nuestro último beso. Fue un momento que nunca olvidaré. Desde ese momento, mi relación con Edward se volvió cada vez más intensa. Cada día esperaba nuestros encuentros con el corazón latiendo de emoción, y cada toque suyo me hacía perder la cabeza. Edward se convirtió para mí en algo mucho más que un colega o un jefe. Era alguien significativo e importante. Edward era un maestro creando momentos inolvidables.
Un día me invitó a cenar en un pequeño y acogedor restaurante en las afueras de la ciudad. Este restaurante era especial, con una luz tenue y mesas escondidas de miradas curiosas. Nos sentamos en un rincón, disfrutando de la compañía del otro. Después de la cena, salimos a la calle. La noche era cálida y sin viento. Caminábamos por calles tranquilas, hablando y riendo como si fuéramos viejos amigos. Edward me contaba historias de su vida y yo compartía mis pensamientos y sueños. Estábamos tan inmersos en nuestra conversación que no nos dimos cuenta de cómo pasaba el tiempo. Al llegar a mi casa, Edward se detuvo y me miró con ternura y pasión en sus ojos. Me tomó de la mano y sin apartar la mirada dijo: «Melody, significas mucho más para mí que solo una colega. No puedo seguir ocultando mis sentimientos. Quiero estar contigo, sin importar lo que tengamos que superar para lograrlo». Estas palabras me conmovieron profundamente. Sabía que estaba al borde de algo grande y peligroso, pero no podía resistir esa atracción. Nos abrazamos y sentí cómo su corazón latía al unísono con el mío. Ese momento estuvo lleno de ternura y pasión, y comprendí que ya no podía ocultar mis sentimientos. Al día siguiente, en la oficina, nuestra relación se volvió aún más tensa. Tratábamos de comportarnos como siempre, pero cada mirada, cada toque estaba lleno de significado oculto. No podía concentrarme en el trabajo, pensando constantemente en él y en nuestros encuentros. Una noche, Edward me invitó a su casa. Pasé mucho tiempo eligiendo qué ponerme y finalmente me decidí por mi mejor vestido, que resaltaba mis formas. Al llegar a su casa, me recibió con una copa de vino y una sonrisa tierna. Edward había preparado una cena romántica con velas y frutas. La atmósfera era tan romántica que no podía resistir sus encantos. Nos sentamos a la mesa y comenzamos a cenar. Edward era un conversador excelente y cada conversación nuestra estaba llena de significado y emociones. Hablábamos de todo, desde el trabajo hasta intereses personales, y sentí que había encontrado en él un alma gemela. Después de la cena, me propuso bailar. Bailamos lentamente por la habitación al sonido de música suave, y sentí cómo sus manos me abrazaban cada vez más fuerte. Estábamos tan cerca que podía sentir su aliento en mi piel. Edward me miró a los ojos y lentamente se inclinó para besarme. Pasamos la noche juntos y fue inolvidable. Cada toque suyo, cada beso estaba lleno de amor y ternura. Me sentía feliz y libre como nunca antes. Nos volvimos más cercanos y comprendí que nuestra relación iba más allá de un simple romance. Cada día nuestra atracción se volvía más fuerte y ya no podía imaginar mi vida sin Edward. Encontrábamos nuevas formas de estar juntos y cada momento con él era inolvidable. Nuestros encuentros con Edward se volvieron cada vez más arriesgados y desesperados. Buscábamos lugares escondidos en la oficina donde pudiéramos estar a solas, y cada uno de esos encuentros estaba lleno de pasión y emoción. Nuestra relación dejó de ser simplemente romántica, se volvió ardiente e indomable. Un día, cuando apenas comenzaba la jornada laboral, Edward me envió un mensaje: «Ven a la sala de conferencias en 5 minutos». Me apresuré a ir, tratando de no atraer la atención. Cuando entré, Edward ya me estaba esperando, y tan pronto como la puerta se cerró detrás de mí, me besó con avidez. Edward se volvía cada vez más insistente. Quería que eligiera entre él y mi esposo, James. Cada día esa presión aumentaba y sentía un conflicto interno desgarrador. Pero no podía renunciar a esos encuentros. Edward era mi fruto prohibido y cada beso suyo me hacía más dependiente. Comenzamos a vernos fuera de la oficina con más frecuencia, eligiendo siempre nuevos lugares para evitar sospechas. Uno de esos lugares fue un pequeño parque en las afueras de la ciudad. Allí, entre árboles verdes y flores, podíamos ser nosotros mismos sin temor al juicio. En uno de esos días, Edward me llevó a un rincón apartado del parque. Nos sentamos juntos,
disfrutando de la tranquilidad mientras sus manos me abrazaban con ternura. Melody, no puedo seguir ocultando mis sentimientos, dijo mirándome a los ojos. Eres todo para mí y quiero que estés siempre conmigo. Estas palabras me conmovieron profundamente. Sabía que mis sentimientos por Edward eran fuertes, pero romper con James parecía imposible. Llevábamos muchos años casados y no podía simplemente abandonarlo. Pero cada día con Edward me hacía más segura de que nuestro amor era verdadero y profundo. Edward comprendía mi situación y no me presionaba. Me daba tiempo para tomar una decisión, pero sabía que su paciencia no era infinita. Cada uno de nuestros encuentros estaba lleno de amor y ternura, y sentía que ya no podía vivir en la mentira. Un día, cuando James se fue de viaje de negocios por una semana, Edward me propuso pasar el fin de semana juntos. Fuimos a una pequeña cabaña junto al lago. Ese fin de semana fue una verdadera escapada de la realidad para nosotros. Pasamos los días disfrutando de la naturaleza y de la compañía del otro, y cada noche me dormía en sus brazos sintiéndome la mujer más feliz del mundo. Ese fin de semana marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Estábamos libres de preocupaciones y obligaciones. Edward era mi verdadera felicidad. Cuando regresamos a la ciudad, supe que debía tomar una decisión, pero tomar esa decisión resultó ser más difícil de lo que pensaba. Dentro de mí se libraba una batalla. No podía traicionar a James, pero tampoco podía renunciar a Edward. Mis sentimientos eran un caos y no sabía qué hacer. Un día, mientras estaba en la oficina reflexionando sobre mi situación, Edward entró y me propuso salir a tomar aire fresco. Salimos a la azotea del edificio, desde donde se veía una vista maravillosa de la ciudad. Edward me abrazó y susurró: «Sé que esto es difícil para ti, pero estaré aquí. No importa qué decidas. Te amo y quiero que seas feliz». Esas palabras me dieron fuerzas. Comprendí que debía ser honesta conmigo misma y con James. Ya no podíamos vivir en la mentira y tenía que decirle la verdad. Esa noche, volví a casa y tomé una decisión que cambiaría nuestra vida para siempre. Hablar con James fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Le conté todo, sin ocultar ningún detalle. James quedó conmocionado y devastado, pero, para mi sorpresa, en lugar de enojarse, expresó una profunda tristeza. Comprendió que nuestra relación hacía tiempo que había dejado de ser lo que era al principio y que nuestro amor se había apagado. Decidimos que necesitábamos tiempo y espacio para entender qué hacer a continuación. James aceptó el divorcio y supe que era la decisión correcta para ambos. Nuestro amor había sido hermoso, pero había terminado y debíamos seguir adelante. Después de que el divorcio se finalizó, mi vida comenzó a cambiar a una velocidad increíble. Me mudé a un nuevo apartamento que se convirtió en un símbolo de un nuevo comienzo para mí. Cada mañana me despertaba con una sensación de libertad y alegría, sabiendo que ahora podía construir mi vida desde cero. Edward fue mi constante compañero en este camino. Me ayudó a decorar mi nuevo hogar, eligiendo juntos muebles y adornos, y cada nueva adquisición nos traía alegría. Nos sentíamos como adolescentes que descubren el amor y la felicidad por primera vez. Una noche, mientras estábamos sentados en el balcón de mi apartamento, Edward me propuso matrimonio. Su propuesta fue inesperada, pero sabía que era exactamente lo que quería. Dije sí, y comenzamos a planificar nuestra boda. Nuestros amigos y seres queridos nos apoyaron. Todos veían lo felices que éramos juntos y se alegraban por nosotros. Decidimos hacer una pequeña ceremonia en la orilla del lago, donde pasamos esos inolvidables fines de semana. Ese lugar se convirtió en un símbolo del comienzo de nuestro amor y de una nueva etapa en nuestra vida. El día de la boda fue mágico. Una mañana soleada dio paso a una cálida noche,
y nuestros seres queridos se reunieron para compartir con nosotros este momento. Mientras caminaba hacia el altar de la mano de Edward, sentía que finalmente había encontrado mi lugar en este mundo. Intercambiamos votos, prometiéndonos fidelidad y amor, y supe que nuestro amor se fortalecería con cada día. Después de la boda, nos fuimos de luna de miel, eligiendo una pequeña isla en el Caribe. Esas 2 semanas estuvieron llenas de felicidad y serenidad. Caminábamos por las playas, nadábamos en el mar cálido y disfrutábamos de la compañía del otro. Ese tiempo fue un verdadero paraíso para nosotros, y me di cuenta de que nunca había sido tan feliz. Al regresar a casa, comenzamos a construir nuestra nueva vida. Edward continuó trabajando en la agencia de publicidad y yo decidí abrir mi propia agencia para realizar mis ideas creativas. Esta decisión resultó ser correcta y mi negocio comenzó a prosperar rápidamente. Edward siempre me apoyó y sentí que nuestro amor me daba la fuerza para superar cualquier dificultad. Sin embargo, a pesar de la felicidad y el éxito, no olvidaba el pasado. James y yo manteníamos una relación amistosa y le agradecía por entender y apoyar mi decisión. Ambos habíamos encontrado nuestra felicidad y eso era lo más importante. Mirando hacia atrás, entendí que mi camino había sido difícil y lleno de pruebas. Pero esas pruebas me hicieron más fuerte y sabia. Aprendí que no hay que quedarse en una relación si los sentimientos han desaparecido. La vida es demasiado corta para gastarla en mentiras y fingimientos. Hay que buscar la felicidad y seguir adelante para crear el futuro que uno quiere ver. Si pudiera dar un consejo a otras personas que se encuentran en una situación similar, les diría: no teman a los cambios. A veces hay que dejar el pasado atrás para encontrar la verdadera felicidad. Sean honestos con ustedes mismos y con quienes los rodean. Crean en su fuerza y sigan su corazón. Ahora, cuando miro mi vida, veo que todas esas pruebas y dificultades no fueron en vano. Me llevaron a Edward, a nuestra felicidad y a una nueva vida. Y sé que nos esperan muchos más momentos de alegría y amor. Estamos juntos y eso es lo más importante. Esta experiencia me enseñó a valorar la honestidad y la lealtad en las relaciones, y espero que mi ejemplo ayude a otros a evitar esos errores. La vida está llena de giros inesperados y es importante no temerles, sino ver en ellos oportunidades de crecimiento y felicidad.